Bienvenidos a una noche que no parece tener fin. Hoy les presento 3 testimonios que me cambiaron la forma de ver las carreteras. 3 experiencias reales narradas en primera persona que nos llevan desde las curvas mortales de La Rumorosa en México, pasando por el silencio metálico de Despeñaperros en España, hasta una estación de servicio en la Patagonia que, según registros oficiales, no debería existir. Si estás conduciendo mientras escuchas esto, te pido un favor. Mira bien por tu espejo retrovisor. Asegúrate de que ese par de luces que te vienen siguiendo sea realmente un auto y no algo que viene desde un tiempo que ya no nos pertenece. Si estás en casa, apaga las luces, ponte los auriculares y prepárate, porque después de estos relatos, nunca volverás a ver una carretera solitaria de la misma manera. Muchos dicen que La Rumorosa tiene una voz propia, que el viento al chocar con las rocas imita los lamentos de quienes se despeñaron en sus curvas. Yo solía burlarme de esas historias. Hasta esa madrugada de octubre, tenía que llegar a mi destino y el cansancio ya me pesaba en los párpados. Lo que vi debajo de la luz de mis faros, en esa curva cerrada, no fue una alucinación por la falta de sueño. Fue el inicio de una pesadilla que me acompaña cada vez que cierro los ojos. Esta es mi historia en la carretera más peligrosa de México. Mi nombre es Esteban. Llevo casi 30 años frente al volante, acostumbrado a las tazas de café amargo en estaciones de servicios olvidadas y a la única compañía de la estática en la radio. Aquella noche me encontraba cruzando La Rumorosa. Para quienes no conocen esa zona, es un tramo de carretera que serpentea entre formaciones rocosas gigantescas. De día es imponente, pero de noche las rocas parecen cobrar vida. Se transforman en sombras deformes que parecen vigilarte desde las alturas. El viento soplaba con una fuerza que nunca antes había sentido, sacudiendo mi viejo sedán de una forma que me obligaba a sujetar el volante con toda la fuerza que tenía. Sentía que en cualquier momento una ráfaga me lanzaría al vacío de los barrancos. Solo 2 horas más, me repetía a mí mismo en voz alta, solo para escuchar una voz humana. 2 horas más tarde y estaré en mi cama. Pero en ese lugar, el tiempo no transcurre normal. El reloj parece detenerse entre curva y curva. De pronto, al salir de un túnel natural formado por las piedras, vi algo que hizo que mi sangre se detuviera. A unos 50 metros, justo en el borde de una de las curvas más cerradas, había alguien. Pero al acercarme, mis faros amarillentos y cansados iluminaron una silueta clara. Era una mujer. Estaba de pie, completamente inmóvil, dándome la espalda. Vestía un camisón blanco, tan delgado que parecía flotar bajo la luz de la luna. El tejido ondeaba con furia por el viento, pero ella no se movía ni un milímetro, como si estuviera anclada al suelo por algo invisible. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Mi instinto me gritaba: acelera, no mires. Pero mi conciencia no pudo más. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si la dejaron ahí tirada?, pensé. Detuve el auto a unos metros adelante. El silencio que inundó la cabina fue sepulcral. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros y el aire que entró olía a tierra seca y algo más, algo dulce y podrido a la vez, como flores marchitas en un altar. ¿Se encuentra bien?, pregunté con la voz quebrada. ¿Necesita que la lleve a algún lugar? Ella no respondió. Pasaron 10 segundos que se sintieron como horas. Lentamente comenzó a girar.
no era un movimiento natural. Parecía que sus huesos estaban oxidados. Cuando terminó de girar, no pude verle la cara. Su cabello largo y enmarañado le cubría el rostro por completo. Sin decir una sola palabra, caminó hacia la puerta de mi copiloto. Escuché el golpe de la puerta al cerrarse. El peso del auto ni siquiera se movió cuando ella subió, como si mi acompañante no tuviera masa física. Yo no me atreví a mirarla directamente. Solo veía de reojo sus manos. Eran blancas como el mármol, con dedos largos y uñas desgarradas, apoyadas rígidamente sobre sus rodillas. ¿A dónde va?, insistí, tratando de que no se notara que me castañaban los dientes. Ella no respondió, solo levantó un dedo pálido y señaló hacia el frente, hacia la oscuridad de las montañas. Puse primera y arranqué. A medida que avanzábamos, la temperatura dentro del auto bajó tanto que mi aliento empezó a formar vapor frente a mis ojos. Pero ella no parecía emitir ningún calor. El olor a flores de cementerio inundó mis pulmones. Intenté encender la radio para no volverme loco. Pero solo salió una estática agresiva, un chirrido que parecía formar palabras que no quería entender. Miré un momento por el espejo retrovisor. Me pareció ver que su cabello se apartaba. Lo que vi no fueron dos ojos, sino dos cuencas vacías que me erizaron la piel. La niebla bajó muy rápido, reduciendo mi visibilidad a casi nada. Apenas veía 1 metro por delante de mi capó. De repente la mujer, que había estado como una estatua, se lanzó hacia adelante, pegando su rostro al parabrisas. Sus manos se aferraron al tablero con una fuerza que escuché el plástico crujir. «Frena, frena ahora», escuché su voz terrorífica hablándome. Hundí el pedal de frenos con todas mis fuerzas. El coche derrapó con un giro violento sobre el pavimento. Cuando finalmente se detuvo, quedé a escasos 5 centímetros de una enorme roca que bloqueaba todo el carril. Si no hubiera frenado, el impacto me habría lanzado directamente al precipicio. Jadeando, con el corazón martillando en mis oídos, me llevé las manos a la cara. Estaba vivo. «Gracias», susurré, girándome hacia ella. «Me salvaste la vida». Me detuve. El asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada con el seguro puesto. Salí al frío de la noche gritando, buscándola, pero solo mi eco respondió. Al volver al auto, encendí la luz de la cabina y entonces lo vi. Había dejado un pequeño ramo de flores que ya estaban marchitas, pero su olor inundaba todo el coche. Desde esa noche nunca más volví a conducir de madrugada, porque ahora sé que hay promesas que ni siquiera la tumba puede romper. Para el segundo relato nos desplazamos hasta Despeñaperros, en España. Hay lugares que parecen atrapados en el tiempo, y el paso de Despeñaperros es uno de ellos. Si eres camionero, sabes que ese tramo se respeta, no solo por sus barrancos, sino por los compañeros que se quedaron ahí hace décadas. Esa noche la lluvia no me dejaba ver más de 3 metros, pero lo que apareció en mi retrovisor no era un vehículo moderno. Era una mole de hierro azul, un fantasma del pasado que no debería estar circulando. Esa noche entendí que a veces los que ya no están son los únicos que te pueden guiar a través de la tormenta. Mi nombre es Javier. En la carretera existe una hermandad silenciosa. Yo llevo 25 años recorriendo la ruta entre Madrid y Sevilla, cruzando el paso de Despeñaperros,
y puedo decirles que es verdad. Mi camión no es una máquina, es mi hogar, mi refugio y en noches como aquella de noviembre, mi única salvación. El clima era infernal, una lluvia fina pero aceitosa cubría el asfalto. La visibilidad era casi nula. Mis focos rebotaban contra una pared de agua. Iba cargado con 20 toneladas, lo que me obligaba a ir muy despacio, con los sentidos al límite. Vamos, vieja, ya casi salimos de esta curva, le decía a mi máquina, pero algo se sentía mal. Mi radio se ve que siempre estaba llena de bromas de otros compañeros, solo emitía un siseo rítmico, como si alguien estuviera respirando a través de la frecuencia de radio. Miré por el retrovisor y vi dos luces amarillentas tenues. Eran faros redondos, antiguos. Me molesté. ¿Quién es ese loco que viene tan pegado? Eso pensé, pero el vehículo no intentaba adelantar. Imitaba cada uno de mis movimientos con una precisión quirúrgica. Cuando pasamos bajo la luz de un túnel, pude ver la silueta. Se me cortó la respiración. Era un Pegaso cabezón de los años 70, un camión que debería estar en un desguace. No en mitad de una tormenta, estaba impecable, de un azul oscuro que parecía absorber la luz. Pero lo aterrador era que, a pesar de la lluvia torrencial, ese camión no levantaba agua al pasar. No hacía Sprite. Era como si flotara sobre el asfalto. Agarré el micro de la radio con las manos temblando. Atención, compañero del Pegaso azul, ¿me recibes? Vas muy cerca, corta un poco que el suelo está fatal. Solo hubo silencio, luego un crujido metálico y una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. No te detengas, Javier, sigue mis luces. El pánico me invadió, aceleré, pero el viejo Pegaso aceleraba conmigo. En un tramo recto se puso a mi lado para adelantarme. Miré hacia mi derecha, esperando ver a un colega. La cabina del Pegaso estaba iluminada por una luz verde mortecina. Al volante había un hombre con gorra antigua, pero no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y su boca, solo habían vendas blancas empapadas en algo oscuro. No miraba la carretera, me miraba a mí. El camión azul se puso delante de mí y sus luces traseras empezaron a parpadear frenéticamente. Me estaba pidiendo que me desviara, pero no había salida, solo una curva hacia la derecha sobre un acantilado. Sigue mis luces, gritó la radio. El Pegaso no tomó la curva, siguió recto, lanzándose hacia la pared de roca. Yo, en un acto de fe ciega, giré el volante siguiéndolo. Sentí un estruendo sordo. Mi camión se sacudió violentamente y luego silencio. Estaba detenido en un apartadero de emergencia que no figuraba en mis mapas. Estaba a salvo. Al mirar hacia atrás, vi que un desprendimiento de rocas acababa de sepultar la curva, la misma curva por la que debía haber pasado yo. El Pegaso me había salvado. Busqué el camión azul, pero no había rastro de él, ni huellas en el barro. Solo encontré una placa vieja en un poste, en memoria de Manuel el Azul, que dio su vida en esta curva en 1974. Desde esa noche, siempre llevo una estampa de ese camión en mi tablero, porque sé que en las noches de niebla, Manuel sigue patrullando, cuidando a los compañeros que aún no terminan nuestro viaje. Para el tercer relato, nos trasladamos hasta la Patagonia Argentina. La Patagonia es inmensa, y cuando la noche cae sobre la Ruta 3, la soledad se vuelve algo físico, algo que puedes sentir en la nuca.
Viajaba con mi familia con la guardia baja, pensando que el único peligro era quedarnos sin combustible. Pero la estación de servicio que encontramos en mitad de la nada no figuraba en ningún mapa GPS. Aquel empleado de la estación de gasolina, con su uniforme antiguo y sus ojos nublados, me dio una advertencia que todavía me hace sudar frío. No te bajes del auto hasta que salga el sol. No le creí de inmediato, y ese fue casi mi último error. Mi nombre es Daniel. Cruzar la Patagonia Argentina por la Ruta 3 no es un viaje, es una prueba de resistencia psicológica. Son cientos de kilómetros de una nada absoluta, solo arbustos secos, un viento que parece querer volcarte el auto y un horizonte que por más que aceleres, nunca parece estar más cerca. Yo viajaba con mi esposa Elena y nuestro hijo de 6 años, Santi. Veníamos cansados, con ganas de llegar a casa tras unas vacaciones en el sur. Pero cometí el error que todo viajero teme. Confié en que llegaría a la siguiente estación de servicio. Eran las 2 de la mañana. El indicador de combustible bajó de la reserva de golpe. La aguja estaba muerta, apoyada en el fondo del marcador. Mi motor empezaba a toser, a dar pequeños tirones que me hacían saltar el corazón. El pánico me cerró la garganta. Quedarse varado ahí, en medio de la oscuridad total, y con un frío que te cala los huesos, es una sentencia de muerte. Tranquila, Elena, tiene que aparecer algo, le dije, aunque sentí mis propias manos resbalar por el sudor sobre el volante. De pronto, tras subir una loma, vimos un resplandor amarillento. No eran luces LED blancas ni neones modernos de colores, era una luz cálida, temblorosa, como de bombillas de filamento antiguas. Una estación de servicio apareció de la nada en el mapa. Tenía una arquitectura redondeada, con techos de chapa y surtidores de esos que tienen una burbuja de cristal arriba donde se ve el líquido moverse. Parecía una postal de los años 50, detenida en el tiempo en mitad del desierto. Me estacioné frente a uno de los surtidores. El silencio que siguió al apagar el motor era tan denso que me zumbaban los oídos. Un hombre salió de una pequeña oficina de madera que crujía. Vestía un mameluco gris impecable, con un parche bordado que decía YPF, pero con un logotipo que yo solo había visto en fotos de archivo. Llevaba una gorra ladeada y caminaba con una rigidez que me puso los pelos de punta. Bajé la ventanilla. El aire afuera estaba extrañamente quieto, como si la gasolinera estuviera dentro de una burbuja donde el viento no se atreve a entrar. «Buenas noches, ¿me puede cargar el tanque, por favor?», le dije, extendiendo mi tarjeta de crédito por la ventana. El hombre se detuvo a medio metro de la puerta. No tomó la tarjeta. Se limitó a mirarme con unos ojos que no parpadeaban. Eran grises, nublados, como si tuviera cataratas, o como si estuviera viendo a través de mí. Hacía un momento que estaba atrás de mi auto. «Aquí no aceptamos plástico, joven», dijo con una voz monótona, vacía de cualquier emoción humana. «Solo efectivo, billetes de curso legal». Busqué en mi billetera desesperado. Por suerte encontré unos billetes que tenía arrugados en el fondo. Se los entregué. Sus dedos largos y helados rozaron mi mano al tomarlos. Sentí un chispazo de electricidad estática que me dolió hasta el hombro. Mientras el hombre cargaba el combustible, Elena me apretó el brazo. «Vámonos de acá, este lugar no es real», me susurró al oído. Miré hacia la oficina a través del vidrio empañado. Vi otras personas, una mujer con un vestido de flores y un niño que jugaba con un aro de madera. Lo aterrador era que se movían en cámara lenta, como si estuvieran atrapados bajo el agua.
El niño me miró fijamente y abrió la boca. No salió ningún sonido, pero sus labios formaron una palabra clara: corre. El hombre terminó de cargar combustible, guardó la manguera y se acercó de nuevo a mi ventana. Se apoyó pesadamente en el marco de la puerta. Su olor me golpeó de lleno. Olía a ozono o a metal quemado y a tierra de cementerio recién removida. Escúcheme bien, me dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro metálico que parecía vibrar en mis propios huesos. Maneja derecho, no mires por el retrovisor, no te detengas por nada que veas en el camino, aunque escuches gritos, aunque creas que chocas con alguien. No te bajes del auto hasta que el sol toque el horizonte. Si te bajas, te quedarías aquí con nosotros para siempre. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso atrás y se desvaneció en la penumbra. Arranqué el auto con una violencia que hizo que mi familia se sacudiera en los asientos. Los siguientes kilómetros fueron la peor pesadilla de mi vida. Elena no dejaba de rezar en voz baja. Mi hijo Santi se despertó llorando, diciendo que alguien estaba golpeando el techo del auto. Yo también lo escuchaba, como si manos invisibles estuvieran intentando arrancar el techo para sacarnos de ahí. Miré por el espejo retrovisor un segundo y el grito se me quedó atorado. La gasolinera ya no estaba. En ese lugar solo había un vacío negro, pero una sombra gigante, una masa de negrura más oscura que la noche misma, nos venía siguiendo a la misma velocidad que el auto. Vimos figuras en la carretera, personas pidiendo ayuda con los brazos rotos, paradas justo en medio del carril. Recordé las palabras de aquel hombre: no te detengas. Apreté el volante con todas mis fuerzas y atravesé las figuras como si fueran humo denso. No sentí impacto físico, solo un frío glacial que invadía la cabina cada vez que pasábamos sobre una de ellas. El tanque de combustible, que debería haberse vaciado después de 2 horas, se mantenía lleno. La aguja no se movía, era como si estuviéramos atrapados en un tiempo muerto donde el espacio no avanza. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, la sombra que nos perseguía se disolvió en el aire. En ese mismo instante, el motor de mi auto se apagó de golpe. Nos quedamos en un silencio absoluto, temblando, rodeados por la inmensidad de la Patagonia, bajo la luz gris de la mañana. Bajé del auto para revisar el motor. Todavía en shock, el tanque estaba vacío, completamente seco. Miré hacia atrás, esperando ver la carretera pavimentada por la que habíamos venido, pero no había nada, solo kilómetros de arbustos secos y tierra virgen. Al revisar la tapa del combustible, encontré algo que me hizo caer de rodillas. Atrapado en la ranura de la tapa, había un recibo de papel amarillento que se deshacía con solo tocarlo. La fecha grabada con tinta de sello decía claramente: 14 de mayo de 1957. Y en el lugar de la firma solo había una mancha de hollín negro. Hoy, cada vez que viajo y veo una estación de servicio solitaria de noche, mi pie pisa el acelerador a fondo. Mi esposa Elena nunca volvió a ser la misma, y mi hijo Santi no puede dormir si no hay luz encendida, porque nosotros sabemos que hay rutas que no solo te llevan de un lugar a otro, a veces te llevan a un tiempo del que nunca debiste haber regresado. Gracias por escuchar Sombras Reales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.